Bueno, durante muchos días hemos estado hablando sobre los recursos para la educación, todo lo que ello ha generado, las constantes reuniones que se han mantenido con diferentes legisladores por parte de los actores principales de la educación en nuestro país y los esfuerzos que desde la Comisión de Presupuestos se venían realizando para tratar de encontrar los recursos, para obtener un dinero que, bueno, finalmente, y de acuerdo a las últimas revelaciones y que ha llevado adelante, entre otros, Marcos Otegi, senador que, como ustedes saben, preside la Comisión de Presupuesto, bueno, finalmente, y luego de mucho buscar, y a través de diferentes organismos y a través de diferentes lugares de los que obviamente hubo necesidad de sacar para la educación, se estaría llegando a esos 532 millones de pesos que se había hablado en su momento destinados para la universidad, como también para la ANEP. Bienvenido, senador, un placer tenerlo aquí en Arriba Gente. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, obviamente, a ver, acá entra sin ningún tipo de dudas la famosa imagen y figura de la frazada corta. Sí. Es clarísimo que a partir del momento de que ustedes encontraran una solución o el camino o la vía, iba a haber quienes se iban a sentir perjudicados. Pero había un objetivo fundamental, primordial, podríamos decir, que era el conseguir los recursos para la educación que en la rendición de cuentas venían recortados desde el Poder Ejecutivo. Sí, tal cual. Una rendición de cuentas compleja, primero por el contexto en el cual se da esta rendición de cuentas, con limitantes importantes desde el punto de vista de lo que ha pasado en la economía a nivel mundial, a nivel regional. Eso nos ha impactado, es así, por lo tanto no es una rendición de cuentas donde uno expande el gasto, sino todo lo contrario, donde tiene que promover un ajuste del mismo. Y lo segundo, con una decisión que se tomó en la Cámara de Representantes de no abatir el gasto previsto para la enseñanza en el entorno de los 532 millones de pesos y que nos dejó a la tarea a los senadores de ver de dónde conseguir esos recursos, partiendo de la base de que todo inciso de cualquier organismo del Estado defiende sus objetivos, defiende sus prioridades, defiende sus políticas, eso es así. Lo que pasa es que a la hora de reasignar recursos implica que de algún lado hay que sacar los mismos, por lo tanto hubo que hacer un trabajo importante, un trabajo que en todo momento se hizo coordinado con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Economía, con el prosecretario de la Presidencia, que es el interlocutor que el presidente de la República designó para relacionarse con la bancada del oficialismo, del Frente Amplio, y que culminamos con la reasignación que finalmente terminamos votando en el día de ayer en comisión, en un plazo récord, faltando todavía 15 días para que venza el plazo constitucional para considerar la rendición de cuentas. Y bueno, por suerte se logró el objetivo y en definitiva el mandato que teníamos de la Cámara de Representantes de encontrar esos recursos. En buena medida implica un ajuste en varios incisos de la Administración Central, pero lo fundamental, para dejar bien claro, en ningún sentido se afecta las prioridades de las políticas desplegadas por estos ministerios. Ajá. Bien, es decir que de los lugares en donde se va a estar sacando, claro que tiene, yo entiendo, ¿no? Tiene una particularidad. La rendición de cuentas, cuando se da a conocer, ya el número asignado uno lo conoce de antemano, luego tiene que esperar las instancias parlamentarias y entonces obviamente ya teníamos algo en la mano que de repente es recortado. Lo digo, por ejemplo, por la queja que se ha escuchado por parte de la ministra, hoy lo recoge el observador Arismendi, en el tema del Sistema Nacional de Cuidados, porque se habla de que ya venía de un recorte anterior y de alguna manera, a ver, se ha denominado como buque insignia de la administración Vázquez el énfasis que se ha puesto en el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Usted asegura que, por ejemplo, el recorte que en este caso se le vuelve a realizar al sistema de ninguna manera resquebraja o dificulta la realización, en definitiva,
del proyecto que se tenía por parte del Poder Ejecutivo. De ninguna manera. Está bien que la ministra defienda el presupuesto, es entendible. Uno en su lugar haría lo mismo. Son, si no me equivoco, si no recuerdo mal, son 40 millones en 1.800 que tiene ejecución, claro, ¿no? Claro, 40 millones de pesos en casi 1.800 que tiene asignado el Sistema Nacional de Cuidados para el año que viene. Estamos hablando de un solo año. Esto aplica en el 2017, ya 2018, 2019. Ustedes dicen que eso no va a postergar algo significativo. Claro, es una postergación menor que no afecta el corazón del sistema. El corazón del sistema, según la planificación hecha por el Ministerio para el año que viene, es la contratación de las cuidadoras personales, que están en el entorno de las 3.500, a los efectos de responder al público objetivo que se ha definido en la implementación del sistema. Este recorte de 40 millones de pesos no afecta en nada la contratación de las cuidadoras personales. Esto va a estar más que nada en gastos de funcionamiento, en gastos previstos para comunicación, para eventualmente publicaciones. Ahí se va a estar focalizando esta reasignación. Hace pocos días estuvo, dentro de las visitas que recibió la Comisión de Presupuesto, estuvo en la Universidad de la República, sí, con la impronta particular que tiene Marcarián y ese reclamo que ha hecho insistente, hablaba de unos 500 millones de pesos adicionales. Por estas horas aparece también la directora del Hospital de Clínicas, hablando de una situación compleja que puede funcionar hasta determinado tiempo, hasta octubre, si no recuerdo mal, por lo que decía en el tiempo, en cuanto a suministros y a medicación y a material para trabajo y funcionamiento, y que se vería acotado el trabajo justamente por la falta de recursos. ¿Qué respuesta se le da justamente a la universidad y particularmente a Clínicas con estos planteos que se están haciendo, no? Sí, bueno, el tema Hospital de Clínicas es un tema que se arrastra hace muchísimo tiempo en el país, ¿no? Claramente es un proyecto muy ambicioso en su concepción original y que cumple un rol muy importante a la hora de pensar integralmente el sistema de salud del país. Claramente el Hospital de Clínicas en algún momento habría que incorporarlo a lo que es el sistema integrado de salud. Si bien tiene convenios con ACE de prestación, yo creo que ahí hay un camino para explorar. El Hospital de Clínicas puede brindarle un conjunto de servicios a ACE. Eso se ha planteado, la posibilidad de firmar un convenio, el cual está en definitiva formulado, que permitiría que el Hospital de Clínicas tuviera el ingreso de algunos recursos anuales que resuelvan algunos de sus problemas operativos. Después hay un tema de fondo que es el edilicio, el problema edilicio que tiene el Hospital de Clínicas. Ahí hay un proyecto muy ambicioso de la universidad que implica una inversión de más de 100 millones de dólares y que se viene trabajando con el gobierno para encontrar una fórmula que permita viabilizar ese proyecto, porque todos somos conscientes que el hospital necesita una reestructuración importante desde el punto de vista edilicio, que lo edilicio tiene que ver con lo asistencial, o sea, hacer un hospital mucho más funcional a las necesidades de las prestaciones de salud de este momento. Ahí hay una propuesta probablemente de ensayar el camino de las PPP. Se está trabajando entre el Hospital de Clínicas, la Universidad y el Ministerio de Economía. Se están manejando distintas fórmulas que pensamos que van a llegar a buen término, y nosotros compartimos la importancia de que el Hospital de Clínicas en este periodo encare esa reestructuración y que logre esa reforma que está planificada, que está en el entorno de los 100 millones de dólares. ¿Qué intercambio tuvieron en estos cambios, en este logro, en definitiva, de acordar para obtener este dinero destinado a la educación? ¿Qué intercambio han tenido con integrantes de la oposición? Bueno, la oposición, por supuesto, que vota en contra de la rendición de cuentas y, por lo tanto, va a votar en contra de todos estos artículos. La postura de la oposición claramente es, en este caso, de no respaldar el abatimiento que esta rendición de cuentas tiene previsto en algunas áreas, fundamentalmente de algunos incisos de la Administración Central y algunas otras áreas. La oposición no va a acompañar la rendición de cuentas, por lo tanto en esta se para en la vereda de enfrente y no toma posición sobre de dónde se sacaron los recursos. Es el rol de la oposición, uno lo entiende, pero en definitiva acá lo fundamental es que no se están postergando aquellas cosas que eran prioritarias. Y la verdad que en la Universidad de la República uno puede tener visión crítica en algunos aspectos, pero la Universidad de la República ha dado un salto cualitativo en estos últimos años y hay que reconocerlo. Ha dado un salto cualitativo integrando a sectores sociales que nunca fueron
a la universidad. Hoy más de la mitad de los estudiantes universitarios son hijos de trabajadores. Esto se da por primera vez en la historia del país. Era una constante que la universidad recibía hijos de universitarios. Esto es lo que pasó históricamente en el Uruguay. Desde hace por lo menos 5 años tenemos que más de la mitad de los estudiantes universitarios son hijos de trabajadores. Y lo segundo es la descentralización. La universidad se ha extendido en el interior de la República y eso es un cambio estructural. No hay desarrollo integral del país, no hay un desarrollo equilibrado del Uruguay si la enseñanza terciaria no se instala y no se desarrolla en el interior. Y esto ha sido un cambio muy importante. Hay que pensar que, por ejemplo, hace 3 o 4 años atrás, los estudiantes universitarios de Tacuarembó eran 0. Hoy tenemos 1.800 estudiantes universitarios en Tacuarembó. Eso cambia la realidad del país en el mediano plazo. Por lo tanto, es un reconocimiento a la universidad. Usted, cuando el proyecto de rendición de cuentas sale aprobado de la Comisión de Diputados sobre el filo, sobre la hora, con mucha negociación a nivel de la fuerza política, de la bancada, a través del interlocutor que es Roballo con la Presidencia de la República, se encuentra una fórmula, un mecanismo allí que era, bueno, del abatimiento del gasto que planteaba el Ejecutivo, se reasignan unos 500 y algo, 532 millones de dólares, de pesos a la educación, particularmente a la ANEP y a algunos proyectos importantes que hay por parte del Ejecutivo. Lo tienen que reasignar los senadores, que es lo que acaba de explicar usted que se hizo, a través de, bueno, recortes por aquí y por allá. Pero queda abierta un equipo de trabajo, un grupo, con el compromiso del presidente de la República de buscar, a través de recursos extrapresupuestales, esos otros millones de pesos que el proyecto original de rendición de cuentas abatía. Concretamente, habían algunas ideas en danza por allí. ¿Ya ha comenzado a trabajar ese grupo? ¿Ya ha avanzado en algo? ¿Aún no se ha hecho nada? No, en realidad este equipo se va a instalar una vez culminada la aprobación de la rendición de cuentas. Es luego de la rendición de cuentas. Luego de cerrar la etapa de rendición de cuentas está este compromiso del presidente. ¿Y por dónde van a ir? Y bueno, esto hay que analizarlo. Hay algunos datos que son datos que podremos decir de la línea de base. La renuncia fiscal en el Uruguay en el año 2014 fue de 3.500 millones de dólares. Es una cifra muy importante. O sea que ahí... Muy importante. Enfilan ahí. Eso tiene distintas realidades, porque esa renuncia fiscal tiene distintos componentes. Tiene las exoneraciones que por distintas leyes el Uruguay realiza, por ejemplo, para la inversión. Claro. Ley de promoción de inversiones, etcétera. Ahí hay una renuncia fiscal importante. Hay renuncia fiscal a través de otro tipo de exoneraciones. Por lo tanto, esos 3.500 millones de dólares se componen de manera muy diversa. Pero implica un análisis profundo, porque una cosa es tener esa renuncia fiscal con un país que crecía un promedio del 5 o 6%, y otra cosa es tener esta renuncia fiscal en un país que crece el 1% y con los condicionamientos que estamos teniendo a nivel regional y a nivel mundial. Por lo tanto, este es un equipo que se va a instalar, que va a analizar todo esto y que nosotros tenemos en definitiva la aspiración y el objetivo de que ahí pueden encontrarse recursos para fortalecer algunas de las políticas que son prioritarias, que son fundamentalmente el gasto público social. Y con respecto al tema de las exoneraciones a las empresas que realizan donaciones a las universidades privadas, ¿también es un tema a estudio o ya hay una línea que digo, tomando en cuenta que nos decía recién, hay un contacto con el Poder Ejecutivo, de alguna manera uno entiende que ciertas decisiones se toman a sabiendas de que, en definitiva, van a estar en línea con lo que el Poder Ejecutivo piensa. Digo esto porque una de las voces contrarias a esta situación fue la del Ministro de Economía. Sí, en esto, bueno, con respecto a las exoneraciones a las universidades privadas, se encontró un camino del medio, o sea, no se mantuvo el artículo como estaba, que prohibía directamente o eliminaba las exoneraciones que de las empresas realizaran las universidades privadas. El otro planteo era sacar esto de la rendición de cuentas y analizarlo de forma independiente. Lo que se terminó definiendo es reducir el porcentaje de renuncia fiscal. Tiene que ver con esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Bueno, Uruguay tiene una renuncia fiscal muy importante, esto hay que empezar a ajustarlo. Bueno, acá hay una señal de ir en esa dirección, de bajar del 75 al 40 la renuncia fiscal que el Uruguay realiza.
pero también hay un compromiso de parte de la bancada y del gobierno de instalar un equipo de trabajo para pensar integralmente el tema de las exoneraciones que se realizan a través de las donaciones, porque no se puede tratar igual lo que es diferente, ¿no? Ayer yo escuchaba declaraciones de algún senador de la oposición de que este era un tema ideológico, pero que resulta que la ideología ahora tiene porcentajes, ¿no? Y la ideología tiene porcentaje, porque no es lo mismo lo que paga de IRPF un trabajador que gana 50.000 pesos de que gana 300. No paga lo mismo, ¿no? Por lo tanto, no se puede tratar de la misma manera la renuncia fiscal a través de una donación a una universidad privada que a un CAIF de un barrio de Montevideo. Son realidades totalmente distintas, son prioridades distintas. Uno le parece correcto de que haya empresas que donen a las universidades privadas, pero en este caso la renuncia que realiza el Estado, la renuncia fiscal, no debería ser la misma, y creo que esto es lo que hay que analizar en todo el sistema, en todo el sistema. Tenemos que ir cerrando, Humberto, Sí. pero yo no lo quiero despedir a Otegi sin preguntarle un tema que está arriba de la mesa hoy. Usted es un hombre de absoluta y extrema confianza del vicepresidente de la República, Raúl Chendic. Fue, digamos, el hombre político durante la investigadora de ANCAP, que analizó, entre otras cosas, la situación de ALUR. Se da por estas horas el tema de que ANCAP tira abajo el preacuerdo que había alcanzado el directorio con los trabajadores. Se da también por parte de la ministra Cose el anuncio de la cesación de la gerencia general. Trascendieron por allí los sueldos y hay políticamente muchos comentarios respecto a que el gerente general ganaba más de 400.000 pesos, más que el salario del presidente de la República. ¿Qué análisis ha hecho de todo esto que se ha generado en las últimas horas? Bueno, no tuve más remedio que meterme en estos temas porque fui el presidente de la investigadora de Claro, ANCAP. por eso le digo. Nunca tuve nada que ver con ANCAP ni con ALUR, ni con esos temas. Tuve que aprenderlos necesariamente porque me tuve que poner a estudiar al presidir la investigadora. Sobre el tema de los salarios, el gobierno, y en este caso también el Frente Amplio, tomó una decisión al momento de incluir en el presupuesto nacional un artículo que topea los sueldos al 60% del sueldo del presidente de la República. Nosotros estamos convencidos que ese es un camino que hay que recorrer, es un camino que tiene que recorrer todo el Estado, es un camino que deberían recorrer las intendencias, donde nosotros ahí los parlamentarios no tenemos injerencia, porque los sueldos de los intendentes lo fijan las juntas departamentales. Sí podemos eventualmente poder trasladar este tope del 60% a los funcionarios municipales de algunas intendencias, porque hay funcionarios que tienen esos sueldos, ¿no? Hay algunos funcionarios en varias intendencias que tienen esos sueldos. Para topearlo necesitamos una mayoría especial a nivel de las cámaras que queremos transitar por ese camino. A nosotros nos parece correcta la decisión del Poder Ejecutivo de no respaldar ese convenio salarial, porque es un convenio salarial que no se adecua a la realidad del Uruguay ni a las pautas que todo el resto de los trabajadores tienen que asumir como condición. Por lo tanto, aceptar un estatuto distinto y un estatuto radicalmente distinto, porque esto no es una pequeña diferencia en un convenio salarial, es claramente una diferencia muy importante, nos parece que es correcta la decisión del Poder Ejecutivo. El tema del gerente, desconozco los motivos por el cual se tomó esa decisión. Senador, queremos agradecerle mucho estos minutos que nos ha dispensado en la mañana, muy amable. No, muchas gracias. Hemos estado junto al senador Marcos Otegi, fundamentalmente tratando temas que tienen que ver con la rendición de cuentas, pero también otros temas de la actualidad política de nuestro país.